Gracias por continuar con Foco Político con Carlos del Pozo. La siguiente conversación que vamos a sostener a mí particularmente me llena de mucha alegría porque se trata de un joven dominicano que gracias a su esfuerzo, su dedicación, su preparación, pues hoy está muy visible en los medios de comunicación y valoro mucho de él, mantiene su humildad, su cercanía. También, pues, es ya un analista que genera controversias, porque si en una semana hace un análisis y plantea un punto de vista que es contrario a la línea del gobierno, pues lo acusan de opositor. Pero si al día siguiente él hace un comentario, un análisis que se ataca, cuestiona decisiones de la oposición, inmediatamente le pone la etiqueta de que es parte del gobierno. Y en eso entonces surge pues la valoración de que cuando eso se da, esos fenómenos se dan, esos casos se dan, es porque está manejándose con objetividad, independientemente de sus intereses particulares, pero por lo menos eso es una muestra de respeto a la teleaudiencia que le sigue cada día. Con nosotros está aquí don Elvin Castillo. Bueno, gracias, hermano. Para mí, ¿qué decirte? Tú eres un hermano, un referente, un mentor, un consultor, asesor también. Entonces, un honor y un privilegio acompañarte en este espacio que estás emprendiendo y que sé que va a ser de mucha calidad, porque calidad tienes de sobra. Muchas gracias, hermano. Analizamos al principio del programa, en el enfoque de la semana, la situación de los partidos políticos. Vemos, por ejemplo, basado en el resultado electoral, cómo quedaron posicionados los partidos. PRM primer lugar, Fuerza del Pueblo segundo lugar, PLD tercer lugar. Sin embargo, hay un dato que me llamaba la atención. Luis Abinader, un gobierno nuevo, presidente, que ha hecho una gestión dentro de las limitaciones y dificultades, vamos a calificarlo de aceptable. Sin embargo, yo decía que andar y tuvo que aliarse con Judas, tuvo que abrazar a Caín, tuvo que montar en la patana a Barrabás para garantizar irse en primera vuelta. ¿Tú crees que los partidos políticos están interpretando el sentimiento de la población? Bueno, hay algo claro que es innegable y es que hay un progresivo deterioro de la confianza de la gente en el sistema de partidos. Y eso no lo establezco yo, eso lo establecen los números. O sea, hubo una abstención en este proceso más reciente de casi un 50%, lo que es un número preocupante, sobre todo cuando tomamos en cuenta lo que ha sido la abstención en los últimos 20 años. O sea, ha venido creciendo de manera sistemática y progresiva la abstención. Y cuando la gente se abstiene de votar, o sea, que decide no ir a votar porque ninguna de las opciones o alternativas le generan esperanza, le motivan, eso habla de que la gente se está cansando del modelo y de los actores. También hay algo que me preocupa bastante y que lo he analizado ya en conversaciones con amigos, es el tema de una ausencia global de liderazgos. O sea, no solo en el país. Hay un problema, por eso fíjate cómo en Estados Unidos son dos tipos de 80 años que se estaban disputando la presidencia. Por eso tuve tipos como Maduro en Venezuela, cuando tú ves cuáles son las condiciones que adornan estos tipos. O sea, y entonces algunos de los que están dirigiendo, cuando te adentras ya de manera peculiar a los partidos del sistema nuestro, después de los tres grandes líderes, de Juan Bosch, Balaguer y Peña Gómez, como que el liderazgo que les relevó, en algún momento uno pensó, Leonel, Danilo, Hipólito, tenían condiciones de liderazgo y no es que no las tengan, pero ya ellos también están entrando en una etapa de su vida donde van de salida y cuando tú ves cuál es el relevo, o sea, cuáles son esos liderazgos, no solo en los partidos, en el mismo sector empresarial, en la iglesia, sí, en lo social. En lo social, hay una carencia de liderazgos, de árbitros, de líderes que, por ejemplo, antes en un partido se definía un asunto y el partido acataba ese lineamiento. Ya eso no existe. Sí. Ya todo el tema ha cambiado y entonces por eso yo creo que los partidos deben revisarse, todos, incluyendo el partido de gobierno, deben mantenerse celosos en la idea de lograr mantenerse conectados con el sentimiento de la sociedad. O sea, los partidos, el gobierno que no entienda que ya la comunicación cambió, que ya la forma de hacer política cambió,
Y si tú no estás en sintonía, te va a pasar lo que le está pasando al PLD. O sea, el PLD, la sociedad dominicana en el 2020 rechazó la opción de continuidad con Gonzalo y el danilismo. O sea, no te estoy diciendo que fuera buen o mal gobierno, es que la gente dijo, no quiero más eso, no quiero más eso, por las razones que fuesen, ¿verdad? Sin embargo, el PLD, en vez de en el 20 entender ese mensaje, ¿qué hace? Le responde a la sociedad colocando a Danilo de presidente del partido. Pero espérate, la sociedad te acaba de decir que no quiere nada, que le huele a Danilo, al danilismo, a José Ramón, a esos tipos, a Jean Alain, a lo que fue eso. Entonces, como el PLD le respondió a la sociedad poniendo a Danilo en la presidencia del partido, y después entonces te elige un candidato como Abel, que aunque tenía condiciones, algún tipo de condiciones, era un tipo de un ego muy grande, un carácter de prepotencia, arrogante, capaz de hacer equipo, de nuclear. De todo eso dio al traste para que el PLD saque 10. ¿Por qué? Porque la sociedad no quiere eso y tú le estás dando más de eso. Entonces, más o menos en esa línea, yo creo que los partidos tienen que luchar de manera fortísima y sobre todo contra el reloj. Porque yo siento que si continúa el nivel de falta de credibilidad, el mismo tipo de política, de los tipos están haciendo acuerdos de apocentro para transarse por cargo político, porque por ejemplo, mira lo que el presidente tuvo que hacer, lo que tú decías. Antes de irte a ese punto, no quiero que me dejes fuera del análisis Fuerza del Pueblo. Sí. Leonel Fernández, por ejemplo, bueno, un presidente que tiene en la memoria histórica de República Dominicana, tiene unas gestiones interesantes, desarrollo, crecimiento. En la campaña vimos que adoptó el discurso del costo de la vida y la comida. Sin embargo, el resultado electoral, pues prácticamente el PRM lo duplicó en las elecciones. Sí. ¿Por qué? La Fuerza del Pueblo, no, si tú lo analizas de manera objetiva, tuvo una muy buena, Sí, eso es indiscutible. desempeño, porque ellos venían de sacar quizás 5 con los aliados en el 20 y se metieron a 30. Evidentemente hubo un crecimiento exponencial. Ahora, lo que también la Fuerza del Pueblo tiene que ver es que ese crecimiento de ellos fue en detrimento del PLD. O sea, fue una base social. No fue una captura de innovación ni conquista. No fue una conquista del desencantado de la política, no fue una conquista de los sectores que repudian la política, que vio en la Fuerza del Pueblo una ilusión, un deseo de cambio a través de ellos. No. Eso fue axiomático. O sea, el PLD decreció de 38 y la Fuerza del Pueblo creció a 30. Entonces, ¿eso es malo? No es malo, porque tú de alguna manera tienes personas que creen en tu proyecto, deciden apoyarte y ellos se colocaron como la segunda fuerza política del país. Ahora, el reto de la Fuerza del Pueblo en este momento es no entender que ese 30 lo coloca a ellos ya en posición de ganar. Lo coloca en segundo lugar con opción de ganar. Ahora, el reto de ellos es lograr que la gente que está desencantada de la política, el que no es político, vea a la Fuerza del Pueblo como un partido diferente, con opción real de transformar y de encarnar los sentimientos de la nueva sociedad. Cierto. Entonces, el reto ahí está en saber si Leonel Fernández es la figura que puede lograr ese nivel de ilusión. No, ese nivel de ilusión para mí lo logra Omar Fernández. No Leonel. ¿Por qué? No porque Leonel sea malo ni buen candidato, sino porque ya él con 74 años y con su hoja de vida y con su entorno no tiene forma, por más que él quiera, de conectar con la nueva sociedad. Omar sí lo hace. Eso yo pienso. Yo pienso, quiero ir un poquito atrás, porque en el caso del partido oficial, el PRM, vimos una circunstancia. Bueno, logró arrasar en las elecciones, pero cuando tú analizas la composición de lo que se hizo para ese triunfo, bueno, hay aspectos que son preocupantes que no sé si el PRM lo estará leyendo. Ahora bien, en esta época, ¿tú crees que es más importante la figura sobre la estructura política o la estructura política sigue siendo determinante para alcanzar el poder? La estructura política siempre será importante. O sea, el que crea que por lo menos en República Dominicana, hoy que tú y yo estamos hablando, yo no sé en 4 años o en 8 años, pero todavía hoy la marca del partido y la estructura política sigue siendo importante. Ahora, si tú me preguntas, ¿la estructura política tiene hoy el mismo peso, la misma importancia que hace 20 años? No. ¿Que hace 10 años? Eso es cierto. No.
Es cierto. Ya hoy una figura con un buen posicionamiento, con un buen planteamiento, un buen manejo de marketing, que la sociedad comience a verlo y le agrade, puede derrumbar. Y el mejor ejemplo fue Omar Fernández. O sea, Omar Fernández generó ilusión, generó encanto, una nueva generación, la gente que estaba harta, desencantada de los políticos, que dijo, yo prefiero apoyar a ese muchacho. Con todo y que el aparato del Estado, los recursos del Estado, liderazgo fuerte en el distrito, quisieron derrotarlo, la gente dijo no, simplemente no. Y cuando la gente dice no, con eso no puede nadie. Entonces eso es una demostración de que la estructura es importante, pero ya no es determinante para tú lograr un triunfo electoral. Lo más importante es tú lograr conectar con el sentimiento de la gente, con el aspiracional de la gente, con lo que la gente está pensando. Y obviamente tener la capacidad de hacerlo de una manera orgánica, o sea, que la gente te crea, que no es un asunto posado, que tú quieras aprovecharte de coincidir con lo que la gente está sintiendo para capitalizarlo políticamente. No, 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 no. Es que tú con tu conducta, tu accionar y tu comportamiento realmente puedas demostrarle al electorado que tú eres un tipo en el que ellos podrían confiar, que eso es lo difícil. En el caso del presidente Abinader, la misma noche que el PRM pues celebraba su victoria, el presidente comenzó a decir que él no se presentaría en un próximo periodo y eso lo estuvo reiterando en varias ocasiones. Falta todavía mucho para tomar una decisión política, pero de cara a lo interior de ese partido, eso generó evidentemente pues una movilización de las aspiraciones. Si vemos de que la figura sigue siendo importante y la estructura también sigue siendo importante a partir de lo que me dices, la composición de las candidaturas de aspirantes presidenciales dentro del PRM, ¿cuál tú le verías, cuál tú crees en principio? Y voy a comenzar la pregunta por ahí. ¿Quién tú crees que le daría más tranquilidad a un presidente Luis Abinader si finalmente decidiera no presentarse dentro de su propia organización? Que no tenga el PRM que buscar más recursos para lograr posicionar un candidato, que no tenga el PRM que quizás incurrir, que si abrazó a Judas en esta etapa pasada, si tuvo que andar con Caín, con Barrabás y con Dimas el buen ladrón, pues entonces buscar en esos segmentos de la población que muestran indiferencia. Bueno, yo tengo que ser lo más objetivo posible en esa pregunta que tú me has hecho. Yo no soy el presidente, no estoy en sus adentros para saber quizás con cuál de sus posibles delfines él podría tener mayor niveles de confianza. Ahora, yo sí te puedo decir algo. Con relación a eso, hay mucha especulación, mucho mito, mucha, por decirlo de alguna manera, percepción creada. O sea, fíjate que cuando se habla, si no fuera el presidente, ¿quiénes tienen las cualidades, el posicionamiento, las condiciones para sustituirlo? Mucha gente se apresura y dice, oh, David o Carolina. Y cierra la conversación hasta ahí. Ahora, si usted es un estudioso de la política, si usted es una persona como nosotros que vive día a día en el fragor de la política, investigando, estudiando, bregando, entonces entenderá que la política no es tan simple como un planteamiento cerrado. ¿Tú crees en ese puntito hay un paréntesis para que continúes con lo que me estás describiendo? ¿Tú crees, sientes, percibes, identificas, de acuerdo a que tú siempre estás en contacto con diferentes segmentos de la población, de las clases políticas y sociales? ¿Tú crees que David Collado y Carolina Mejía sienten, desarrollan vínculos cercanos con los segmentos populares, por ejemplo? No. Tengo que ser objetivo. Obviamente, yo decirte esto, a ellos no les va a gustar. A sus equipos políticos no les va a gustar que uno diga esto, pero es la realidad. O sea, vamos a analizar lo siguiente. David es un tipo que ha estado construyendo un proyecto presidencial hace muchos años. Él fue diputado, ha sido alcalde, ha sido ministro, tiene luces porque es un tipo joven, con una buena imagen, ha construido un perfil de que él es un gerente eficiente, orientado a resultados, y todo eso son cosas que una marca política tiene que tratar de construir para tener éxito. Ahora, David tiene un problema que es su principal talón de Aquiles, que para mí en política es fundamental, y es que David es muy distante. O sea, David se ve en el Olimpo, David se ve
él quiere a veces estar por encima hasta del presidente. O sea, tú no es un tipo accesible, no es un tipo cercano a los sectores populares. Incluso, fíjate, que eso es tan así que cuando su equipo trata de ponerlo y colocarlo en lugares humildes, como llevarlo a un colmado, se ve tan posado, porque no es su naturaleza, no es su hábitat. Entonces, eso para un político que aspire a ser candidato presidencial o ser presidente de la República es un hándicap muy complicado. Porque cuando tú lo sueltes en los sectores populares, en el Ciruelito de Santiago, en la Ciénaga, en Guachupita, en San Juan, en un campo, que lo que hay es hediondez y pobreza, él no puede fingir eso porque no lo tiene. Entonces, eso es un tema con lo que los asesores y el equipo de David tienen que trabajar duro porque la gente lo percibe a sí mismo. Eso no hay forma de disimular. ¿Y en el caso de Carolina? En el caso de Carolina, Carolina es una tipa o una persona que Carolina le gusta en la cámara. Carolina es carismática como su papá. Ella es muy de convencer por el lente. O sea, si la gente se lleva de lo que ve, ella gusta. Tiene un carisma como Hipólito. Ahora, Carolina también tiene sus problemas. Es del mismo sector, clase media alta, se maneja muy bien en esos ambientes, pero tú no la ves metida en los sectores medio vulnerables, a menos que sea por una situación de fuerza. Pero también tiene otro problema, que es el que yo he descrito, que ella no ha creado una identidad todavía al día de hoy personal de su proyecto. O sea, fíjate que todo el que habla de Carolina dice, no, porque ella tiene el apoyo de papá. No, porque ella tiene la estructura de papá. No, porque ella es fuerte, porque el viejo la apoya. Sí, pero es que tú tienes que construir tu identidad. O sea, Carolina soy yo. Yo soy la que voy a ser presidenta, no Hipólito. Sí. Entonces, los compromisos es conmigo que tú tienes que hacerlo, no es con Hipólito. Entonces, ella no ha logrado romper, no ha logrado desmarcarse de esa sombra, de esa cobija del papá, que por un lado es buena, pero también es mala. Entonces yo creo que ella tiene ese hándicap y también el mismo tema de David, que también es un poco inaccesible, un poco inalcanzable. Bueno, entonces el PRM tiene ahí en esa parte un gran desafío por resolver en los próximos 3 años hasta que se defina la etapa. Pero sí tengo que decirte que era la idea que te iba a culminar ahorita y cuando me interrumpiste, que la gente suele cerrar la discusión en Carolina y David y eso es algo que no es cierto. Lo primero es que en política 2 más 2 no son 4. En política decía un viejo zorro de la política, de los tipos más inteligentes que ha tenido esta sociedad, que era el profesor Juan Bosch, que en política hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Y a veces las que no se ven terminan siendo más importantes que las que se ven. Entonces mucha gente, cuando tú le hablas de un posible sustituto del presidente Abinader, te habla de David, Carolina y cierra los corchetes ahí. Y yo te puedo decir a ti, que para mí, al día de hoy, hay, por ejemplo, un candidato que es Wellington Arnold, el director de INAPA, que tiene una estructura nacional de alcaldes, de diputados, de dirigentes, de regidores, de cuadros políticos, pero cuando tú ves el perfil de Wellington, un tipo joven, orientado a resultados, con características distintas a Carolina y a David, porque es un tipo accesible, cercano, se reúne con todo el mundo, fue coordinador de Santo Domingo Este, pero vive metido en Santiago, se mete aquí, se mete ahí. O sea, él tiene una fortaleza que los dos que la gente ve como favoritos tienen como debilidades, pero con el adicional... ¿Y qué le ha pasado entonces que él no ha aprovechado esa fortaleza para visibilizarla? Te voy a explicar, pero con el complemento de que él tiene esa cercanía, esa humildad, ese don de gente que no lo tiene todo el mundo, pero a la vez entonces tiene la estructura que ellos no tienen. Entonces, ¿qué es lo que a Wellington le ha faltado? Un tema de posicionamiento mediático, que los otros decidieron iniciar esa estrategia de colocarse y posicionarse como los grandes, los líderes, los sustitutos. Entonces, mientras ellos estaban trabajando eso, Wellington estaba trabajando en la construcción de una estructura. Ahora, quedan 2 años. Entonces, Wellington, para poder tener chance, tiene que enfocarse en el trabajo de exposición mediática, que la gente lo conozca, que conozca su fortaleza, que conozca que él que tiene la verdadera estructura. Pero te voy a mencionar otro de manera breve. Sí. Eduardo San Lobatón, para mi yayo, tiene más oportunidad que la misma Carolina y David. Si yo tuviera que hacerte un ranking de cómo yo creo que va a quedar la situación interna del PRM,
si fueran a un proceso de convención cerrada entre los dirigentes del partido, si el presidente no se presentara, yo te diría a ti que Wellington la gana dentro del PRM hoy, dentro, tiene más estructura que todos los demás. Ya yo podría quedar segundo. Carolina tercera y David cuarto. Oye, ese es mi criterio en función no de lo que yo creo ni de lo que pienso, sino de lo que veo, de lo que sé que estoy sintiendo y del liderazgo que tienen los cuatro. Porque, por ejemplo, David Carolina tiene mucho posicionamiento afuera. Es lo que pasaba con Margarita Cedeño. Sí. Cuando la gente fue a la convención del PLD, que iba Margarita contra Abel, todo el mundo decía, no, pero Margarita es más conocida, Margarita le va a ganar. Sin embargo, cuando fueron adentro del partido, Abel le dio una pela. En un minuto, que tenemos ya que despedir la conversación. ¿Tiene futuro el PLD a partir de los anuncios de que Domínguez Brito aspira a la candidatura presidencial de ese partido y de que un Francisco Javier García se ha decidido a buscar la candidatura presidencial? No, pero yo voy a ser tajante en eso. La única esperanza que tiene el PLD de sobrevivir es si quita a Danilo de la presidencia del partido. Ojo, yo no digo... ¿Es personal lo tuyo con Danilo o es un tema político? No. Yo no digo que Danilo no es el líder de ese partido. Danilo es el líder absoluto del PLD. Y el PLD necesita a Danilo. Ahora, el PLD no lo necesita desde la presidencia del partido. Ese partido necesita reencauzarse, reconectar. Y Francisco Domínguez Brito es una figura creíble, con credibilidad. La gente no lo ve como un ladrón, de larga historia en ese partido. Tiene las condiciones para relanzar ese partido. Francisco Javier García, todo el mundo conoce las condiciones que tiene. Él ha sido el jefe, el estratega político más exitoso de este país. Fue jefe de campaña 3 veces que ganó Leonel y fue jefe de campaña las 2 veces que ganó Danilo. En este país no hay un estratega político más exitoso que Francisco Javier. Es un pico de oro, sabe hablar, conoce la gente, un tigre. Ese tipo sale a la calle con el PLD detrás, motivado en pueblo, y puede generar cosas importantes. No va a llevar el PLD de 10 a 50. El PLDista que crea que ellos están en posición de ganar las elecciones del 28 está loco. Ahora, Francisco Javier como candidato, por ejemplo, y Francisco Domínguez Brito en la presidencia del partido pueden llevar el PLD de 10, qué sé yo, a 25, a 30. Y entonces pueden lograr, si la Fuerza del Pueblo hace su tarea, desplazar el PRM del poder aliados. Ese es el planeamiento que yo tengo. Ahora, si Danilo se mantiene en la presidencia del PLD a Hachi Machete, usted lo va a ver como el PRD de Miguel Valga y como el Partido Reformista en un par de años. Elvis, muchas gracias por esta conversación. Yo sé que esta entrevista la gente va a generar muchas opiniones, te van a poner nuevas etiquetas, pero de eso se trata y de verdad que te felicito por tu objetividad, responsabilidad con la que asumes las causas y expones lo que tú crees de manera frontal. Lo mismo que dices en privado, lo dices en público sin ningún tipo de reservas. Señores, gracias por seguir con nosotros en Foco Político. Vamos ahora a otro contacto de publicidad. Don Elvis Castillo ha estado con nosotros en esta tarde, analista político joven de este momento que está interpretando los procesos sociales que gustan o no gustan a la gente sus opiniones, pero él se decide jugársela y se la juega. Ya volvemos.